Voy a mostrar la siguiente presentación que se llama Centros de Gravedad. Incluye ejercicios de física, lo que es ingeniería de materiales, en específico resistencia de materiales y también alguna información sobre lo que es el punto de equilibrio de los objetos. Contiene centro de masa, centroides, momento, centro de gravedad en un sistema lineal y en un sistema bidimensional. El momento de inercia, sólidos en revolución. Y vamos a comenzar viendo qué es el centro de masa. El centro de masa en cualquier sólido es un punto de equilibrio, también conocido como centroide, y representa el centro de gravedad del objeto. El centro de masa en cualquier sólido o el centroide no es lo mismo que el centro de gravedad. Son muy similares, aunque no es lo mismo, pero se puede distinguir como una equidad. El momento es un instante suceso de tiempo o un suceso en el tiempo. Vamos a ver que aquí tenemos un objeto que sería el origen, es este triángulo que está aquí, que dice 0. A la izquierda tenemos la masa 1 a la distancia x1, luego la masa 2 a la distancia x2, se va acercando al origen. A la derecha tenemos la masa 3 a la distancia x3 y así sucesivamente. El momento es igual a la masa por su distancia de cada uno de los objetos. En un sistema lineal podemos encontrar el centro de masa o centroide dividiendo el momento entre la masa total de todos los objetos. Y en un sistema bidimensional encontramos la componente del momento en X utilizando la masa por la coordenada de Y del plano cartesiano de cada uno de los objetos. Por ejemplo, masa 1 por Y1 más masa 2 por Y2. Ahora, el momento en Y se utiliza la masa por la coordenada en X de cada uno de los objetos, masa 1 por X1 más masa 2 por X2, y eso es considerando el plano cartesiano. Aquí tenemos que el momento en Y y el momento en X divididos entre la masa total, eso es el momento en Y entre la masa total y el momento en X entre la masa total, nos da las coordenadas del punto de equilibrio de ese objeto. Entonces eso es el centro de masa. ¿Es práctico esto? No es práctico, es complicado, es complejo y laborioso. El método se puede utilizar para diseñar en sistemas de computadoras, en procesadores, para encontrar el centro de masa de objetos. Ahora, es útil, es muy útil. Es muy útil si se realizan, si se conoce el cálculo y se lleva a cabo, es muy útil. Vamos a ver el centro de masa de un sistema bidimensional. Dice, encontrar el centro de masa de un sistema de masas puntuales en masa 1 igual a 6 kilogramos, masa 2 igual a 3 kilogramos, masa 3 igual a 2 kilogramos y masa 4 igual a 9 kilogramos, localizados en las coordenadas 3, menos 2, 0,0, menos 5,3 y 4,2 como se muestra en la figura. Aquí tenemos los objetos, que es la masa 3 de 2 kilogramos, la masa 2 de 3 kilogramos, la masa 4 de 9 kilogramos y la masa 1 de 6 kilogramos en menos 5,3, 0,0, 4,2 y 3, menos 2. Vamos a resolver el ejercicio. Y dice lo siguiente, tenemos la masa 1 y multiplicamos por la coordenada en Y1, que sería menos 2. Entonces la masa 1 por menos 2 es 6 kilogramos por menos 2. Luego la masa 3 por 0. La masa 2 a 2 kilogramos por 3. Y sumamos algebraicamente. Algebraicamente quiere decir que las restas se agregan y las sumas se adicionan, y si hay diferencia suma-resta, pues se hace la subtracción o la diferencia. Entonces tenemos el momento en X, que va a ser de 12 kilogramos por metro, y el momento en Y, que va a ser de 44 kilogramos por metro. La masa total del sistema son los 6 kilogramos más los 3 kilogramos más los 2 kilogramos más los 9 kilogramos, son 20 kilogramos. Entonces ya solo dividimos el momento en X entre 20 y el momento en Y entre 20. Eliminando unidades, nos queda que las coordenadas del centro de masa quedan en 0.6 metros y 2.2 metros. Aquí solamente hay que tener en cuenta que los momentos es la multiplicación de la masa por la distancia coordenada en Y la masa por la distancia coordenada en X, cuando es momento de X y cuando es momento de Y. Vamos a continuar viendo aquí el ejercicio. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver qué es el momento de torsión y centro de gravedad del momento de torsión.
Si tenemos un avión como este, es un avión Hunter, le llaman avión caza, F y un número de serie llevan, es la torsión masa del vuelo por la aceleración, eso es por la distancia, aquí dice x1, aquí dice la distancia x2, entonces la masa por la aceleración, la masa no cambia porque el objeto pues tiene el mismo peso. La fuerza pues se encuentra por la ley de Newton que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora aquí podemos ver esta nube, si tienen curiosidad qué es el vuelo rompiendo la barrera del sonido, condensando el aire a su alrededor y formando pequeñas gotas de agua, incluso hasta hielo, pero es humedad por romper la barrera del sonido, aquí también se puede ver, ¿no? Entonces el momento de torsión respecto al origen. ¿Cuál es el origen aquí en un aeroplano? Pues no tiene origen, es solamente movimientos que está realizando en el aire, entonces son todos los movimientos realizados. Otra cuestión es que aquí sí el momento de torsión dividido entre la masa nos va a dar ahora sí que el centro de gravedad, pues porque es un vuelo, ¿no? Ese sí da la gravedad. Vamos a ver momento de torsión y centro de gravedad del momento de torsión. Esto se calcula dividiendo el momento de torsión para el objeto en movimiento. Porque si recordamos, el primer ejercicio era, el primer ejemplo era la torsión, el momento de torsión era el momento de un objeto en equilibrio. Aquí estamos hablando ya de un centro de gravedad. Entonces, dividido entre la fuerza nos da el centro de gravedad o momento de torsión. Vamos a ver, aquí el centro de gravedad y centro de masa tienen la misma localización. Fuerza es igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración y así sucesivamente. Esa es la forma que calculamos la fuerza y aquí ya no llevamos lo que es la distancia para encontrar la fuerza. Esta es la fuerza total. Vamos a ver un ejercicio, dice el momento de torsión y centro de gravedad. Un avión F-15 de 2.5 toneladas sufre un desperfecto en una de sus turbinas por falta de combustible y realiza los siguientes movimientos. Acelera en línea recta a 55 metros sobre el centro al cuadrado, una distancia de 15 metros. Posteriormente realiza una elevación donde acelera 10 metros sobre el segundo al cuadrado a una distancia de 5 metros. Después realiza una inclinación con una aceleración de 12 metros sobre el segundo al cuadrado por una distancia de 8 metros. Y por último recupera su ángulo de vuelo a una aceleración de línea recta de 5 metros sobre el segundo al cuadrado por una distancia de 3 metros antes de salir el piloto expulsado por el asiento de seguridad. Inciso A dice cuál es el momento de torsión de sus maniobras de vuelo realizadas y el inciso B calcular el centro de gravedad del colapso del avión. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Aquí están las coordenadas de los puntos. Aquí tenemos que la masa del avión es de 2.5 toneladas. Entonces, para encontrar el momento de torsión, pues sería la aceleración, la masa que tiene el vuelo por la aceleración, que es 55 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces, se multiplica por la distancia, que fueron 15 metros que navegó en esa dirección. Después tenemos la aceleración 2, que es 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Se multiplica por el peso del avión igualmente, que es 2.500 kilogramos, y por 5 metros. Después tenemos la aceleración 3, que es de 12, se multiplica por 1500 kilogramos y después por la distancia que recorrió, que fueron 8 metros. Dependiendo de todos los movimientos que hizo el vuelo, nos da el centro de gravedad, dividiendo la torsión, que es la que calculamos aquí, que dice 2.465.000 newtons por metro, entre la fuerza total, que sería la masa del vuelo, del avión, por aceleración. Entonces tenemos la 2.5 toneladas por 55 metros sobre el segundo al cuadrado. Lo tenemos 2.5 toneladas por 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Y así sucesivamente. Son 2.500 kilogramos. Las 2.5 toneladas nos da una fuerza de 205.000 newtons. ¿Cómo encontramos el centro de gravedad? Pues con la ecuación que dice centro de gravedad es la torsión entre la fuerza, que son 2.465.000 newtons por metro, entre 205.000 newtons, que es la fuerza, nos da una centro de gravedad de 12.02 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empezó a tener todos esos movimientos el vuelo, a los 12.02 metros es donde el avión recibió la mayor tensión en su superficie, en su estructura o en sus motores. Eso es lo que quiere decir el centro de gravedad de los movimientos del vuelo. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver qué son las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann para encontrar el área de objetos, de áreas de objetos de contornos circulares o
o esféricos o con diferentes curvas. Son secciones que se seleccionan debajo del área y esas pequeñas secciones son como incrementos, se van sumando, se van agregando. Aquí esta línea que es el contorno del área está definida por esta ecuación que nos dice que por cada valor que le demos a x nos va a dar un valor en y. Las sumas de Riemann son muy útiles porque son aproximaciones que nos dan ahora sí que el contorno de líneas que no son directas, que no son rectas. Vamos a ver que tenemos una figura de región plana R. Aquí está la región plana R para un equilibrio de un cuerpo. Y tenemos que el diferencial del área multiplicado por la densidad nos da la masa de ese objeto. Entonces aquí podemos encontrar la masa de un cuerpo de densidad constante multiplicando la densidad por el área, integrando el diferencial del área y nos da toda la masa del objeto. Y en una masa de cuerpo de densidad variable es lo mismo, pero encontrando las coordenadas de la densidad en ese punto que sería x y y en el punto de equilibrio que estamos buscando, el centroide del objeto. Esto es cuando el cuerpo es de densidad de consistencia variable, y acá es cuando es de consistencia constante. Esto es que todo es uniforme, por ejemplo, en su estructura molecular. Aquí ya cambia su densidad, su consistencia. Vamos a continuar. El momento en x pues es considerando la coordenada de y por la densidad en el punto de equilibrio xy, integrando toda el área, y el momento en y es lo mismo, pero utilizando la coordenada en x por la densidad de el punto xy, la coordenada xy, donde está el equilibrio de la densidad, integrando el área también. Entonces tenemos que los momentos divididos entre la masa del objeto, total del objeto, nos va a dar las coordenadas x y y del punto de equilibrio de ese objeto. Ese es el centro de masa. Vamos a ver qué es el momento de inercia. El momento de inercia es también conocido como el segundo momento y es una medida de la tendencia de la materia a resistirse a cambios en el movimiento de rotación. Un ejemplo es cuando uno va en el transporte o en un autobús, va moviéndose y de repente puede detenerse y uno se siente como que se impulsa hacia enfrente. Eso es la inercia. Esto de acuerdo con la ley de Newton, que dice que un objeto sigue toda su trayectoria constante hasta que una fuerza externa actúe sobre él. El objeto no va a intentar no detenerse. Entonces se puede definir como la masa del objeto por el cuadrado de la distancia. Eso es lo que dice. Inercia es masa por la distancia al cuadrado. Entonces tenemos el diferencial del área por las coordenadas x y y de la densidad de la masa. Esto es solamente una anotación para que quede claro eso de abajo. El momento de inercia. En la inercia en x es la integral de la coordenada y al cuadrado, donde se encuentra ahora sí que el movimiento por la densidad, donde se encuentra la región plana, perdón, por la densidad de las coordenadas x y y, integrando el área total. Las coordenadas de la densidad en ese punto, eso significa x y y. Y el momento en y es la integral considerando el eje x al cuadrado, integrando la densidad en la zona xy por integrando el diferencial del área, todo el diferencial del área. Entonces es x al cuadrado y y al cuadrado, ahorita lo vamos a ver. Es el cuadrado de la distancia al eje x. O sea, el punto que nos dé, el punto donde buscamos la inercia, buscamos la coordenada y lo elevamos al cuadrado. Esa es la coordenada en y. Luego el punto donde nos dé el x, donde nos dé la inercia en y, vamos a encontrar el punto en x y lo elevamos al cuadrado. Eso es lo que quiere decir, que para utilizar la inercia en x utilizamos la coordenada de y al cuadrado, y para utilizar la inercia en y utilizamos la coordenada de x al cuadrado. Si se fijan, son inversas, está como las sumas de Riemann. Si regresamos a las sumas de Riemann, fíjense bien. Vamos a ver. Vamos a ver sumas de Riemann. Me lo pasé. Vamos a ver. Aquí está.
para todo valor en X hay un valor en Y. Pero se llama función de X porque es respecto a lo que le pongas aquí, ¿no? Pero es esto y es esto. Ahorita lo vamos a seguir viendo más adelante. Continuamos. Ok. A la suma, aquí está, me fui un poco más. A la suma de los momentos de inercia en X e inercia en Y se le llama momento polar de inercia y se denota por I original o inercia original o ese momento polar, ¿no? Esto significa momento polar de inercia, es la suma de IX y de IY. Y eso es en coordenadas para describir frecuencias, describir ondas. Vamos a ver sólidos en revolución. Si yo tengo una figura con incrementos de Riemann, tenemos la sección aquí y vemos que es un incremento en X integrando la curva de A del punto A al punto B a X igual a X igual a B. No podemos tomarlo como secciones. Si nosotros lo hacemos girar, obtiene una forma cónica, como se puede ver. Esta es la suma de Riemann y esa es la forma cónica integrando esas secciones. Entonces eso consiste el cálculo en tomar consideraciones de lugares para hacer ahora sí que toda la integración de las partes y que forme ahora sí que el cono, ¿no? La forma cónica o la forma suave, que es como si tuviéramos un sólido girando. O sea que aunque tenga esta forma, si lo hacemos girar, se comporta como un cono de superficie ahora sí que continua. Vamos a ver que el volumen del disco es el área del disco por la anchura del disco. Para encontrar el volumen de cada disco va a ser pi por radio al cuadrado, como es la fórmula del área del círculo, por la anchura. Entonces esto nos da el volumen de cada disco y pues vamos a ver cómo se encuentra ahora sí que el volumen del objeto cónico. Va a ser pi por radio al cuadrado por la anchura, pero tenemos que integrar todas las partes. Entonces va a ser pi por la integral de b a menos a. Bueno, si es b menos a por el radio al cuadrado. Este radio, pues aquí dice, es la altura del disco y va a ser al cuadrado de la coordenada en X, que es en el punto que se encuentra esa parte. Entonces solamente utilizando una integración de las partes. Para eso hay que dominar el cálculo, por eso es muy importante en algunas preparatorias y a nivel de universidad dominar lo que es el cálculo matemático, porque esto simplifica mucho el entendimiento de ahora sí que del mecanismo o del resultado que se va a obtener. El volumen también puede ser eso es como se mencionaba, ese es en el eje horizontal, se utiliza la coordenada en X. Y en el eje vertical se utiliza la coordenada en Y. Esto depende de la posición del cono, si está en X o en Y, ¿no? Ok. Pues esto es muy importante utilizar pi porque es lo que nos va a dar ahora sí que el objeto en movimiento circular. El volumen de revolución de un objeto por método de arandelas o de anillos. Si aquí tenemos, por ejemplo, esta figura que parece una hoja, la hacemos girar, nos forma esta especie de semiesfera o media esfera, donde tenemos la superficie exterior y tenemos el interior de la semiesfera, que es como un hueco aquí. Esto es como un vacío que hay. Entonces la superficie exterior va a ser sólida y va a tener un radio R, que es la raíz de X, y la superficie interior o el espacio que hay por dentro va a tener una radio interno que es X cuadrada, un radio interno que es X cuadrada. Y también se puede utilizar sumas de Riemann para ir dando la figura a la semiesfera o al semicírculo. Ten en cuenta que con este objeto lo hacemos girar y obtenemos la semiesfera. Y esto nos da una idea de cómo se forman las figuras. Aquí tenemos que lo que se menciona, radio exterior, raíz de X, y a radio interior, X cuadrada. Es interesante ver esto de que raíz de X y X cuadrada pues tienen una relación, ¿no? Hay como una congruencia, así que algo que los pone en proporción. Ese es el radio externo y el radio interno. Hay se puede decir una proporción entre esos radios. Y vamos a ver cómo se integra el volumen. Va a ser pi
por el radio externo menos el radio interno al cuadrado. Esto es B menos A, el del área desde el punto B menos A del perímetro, que son las líneas. Y a esto nos va a dar la integral de 0 a 1, porque aquí en el plano cartesiano podemos ver que comienza en 0 y termina en 1. Nos va a dar que es x menos x a la cuarta de dx. Aquí está considerando solamente el 1 como si fuera una x. Entonces nos da 3pi sobre 10. Vamos a ver la superficie de un sólido en revolución. Aquí tenemos una figura que es como un trapezoide. Esta parte de arriba se denomina trapezoide porque no es un trapecio, entonces tiene una forma de trapezoide. Tenemos el radio inicial y el radio final, que es más grande, y tenemos la longitud de la superficie superior. Vamos a ver cómo se resuelve esta figura. Y pues para encontrar la superficie aquí se utiliza lo que es 2pi por radio por longitud, que sería lo siguiente: superficie del sólido en revolución, tenemos 2pi. 2pi va a indicar que es una superficie, y tenemos el promedio de los radios, que es un medio por el radio 1 más el radio 2. Ese es el promedio del radio inicial y el radio final. Déjenlo hago un poquito aquí. Aquí se ve R1 y R2, es el promedio. La suma dividido entre 2 por 2pi. Y tenemos la longitud en distintos puntos. Si yo quiero encontrar la longitud en distintos puntos, solamente encuentro la coordenada en X. Ese es el eje de las X en X, y la coordenada en Y. Y ahí me va a dar el punto 1, el punto 2, así sucesivamente. Nosotros tenemos que encontrar las coordenadas desde 0. Aquí consideramos 0 hasta donde termina en el eje de las X, y la elevamos al cuadrado, y la altura, que es el radio 2, en el eje de las Y, y lo elevamos al cuadrado. Es una raíz, una raíz, y es una suma. Esto es muy interesante. Las raíces de sumas se usan mucho para encontrar fuerzas totales o respuestas casi así que muy globales, o muy ¿cómo podría explicarlo? Utilizando casi todo el concepto de lo que es los cálculos hechos. Incluso hay diferencias también de raíces, pero esto se utiliza mucho en estadística y para corregir errores de optimización de datos. Esto es cuando hacemos una resta que no es muy precisa, no es muy segura, o tenemos alguna información que no es la respuesta exacta. Vamos haciendo raíces y encontramos, ahora sí que vamos encontrando la respuesta más adecuada en estadística. Luego tenemos la superficie del sólido en revolución, que es 2pi por el promedio del radio, y lo mismo, ¿no? Las coordenadas de la longitud, de toda la longitud que tenemos en X. Ahí está lo mismo, pero utilizar una función matemática, que una función es como la ecuación que teníamos en las sumas de Riemann, que son modelos que describen la superficie. Cuando le damos un valor a X, nos da un valor en Y. Y la superficie en revolución integrando en el eje vertical. El primero es eje horizontal, el segundo es eje vertical. Vamos a cambiar de tema: aprendizaje complementario y durabilidad de materiales. Vamos a ver qué es lo que dice el video. Considere estas partes mecánicas. Incluso si usted las diseña, satisfacer el criterio de resistencia mecánica puede fallar por un fenómeno llamado fatiga. Históricamente muchos desastres de diseño han sucedido por despreciar el factor de desgaste. Para entender qué es el desgaste vamos a considerar este alambre de metal. Tienes que quebrarlo, así que como lo quebraras, lo puedes jalar de ambos extremos, o harás esto donde doblarás el alambre hacia arriba y hacia abajo repetitivamente. Tu respuesta es obviamente la segunda opción, porque este método requiere menor esfuerzo comparado con el primer caso. Este es un ejemplo bien conocido de falla por desgaste. Así que ¿cómo falla el material debido al desgaste? Para tener una respuesta a esta pregunta, vamos a hacer una cercana mirada a la variación del estrés en la sección transversal del alambre. Cuando lo doblas hacia abajo, el estrés de doblez se induce en el alambre, será tensión en el área superior y compresión en el área inferior. Cuando el alambre está en equilibrio, no habrá ningún estrés en el área transversal del alambre. Cuando el alambre se dobla hacia arriba, habrá compresión arriba y tensión debajo.
Así que si se traza el estrés inducido en un punto con respecto al tiempo variará como esto, como una fluctuación de estrés a través del tiempo. Inicialmente el punto tendrá estrés positivo, después de ese cero, estrés negativo, el mismo ciclo se repite una y otra vez. Dicha fluctuación de estrés es la causa de la falla por desgaste. Cuando dicha fluctuación de estrés actúa en un material, iniciará algo llamado microgrieta. Esta grieta comenzará a crecer con la carga fluctuante, y con el tiempo provocará una falla abrupta. Es debido a esto que la falla debido al desgaste es un hecho peligroso a diferencia de la falla debido a una carga estática. La falla por desgaste sucede sin ningún aviso, ni siquiera forma un cuello en la falla, es completamente impredecible. El mismo fenómeno puede suceder para la aceleración de este motor que sufre fluctuaciones de estrés por el efecto gravitatorio debido a esta masa. Esta rueda de tren en contacto con la vía produce un alto estrés de contacto, pero cuando la rueda gira el estrés se reduce. Cuando vuelve a su posición original el estrés de contacto aumenta de nuevo. Así que este también es un caso de fluctuación de estrés. Puede fallar debido al desgaste si no lo diseñamos adecuadamente. Lo mismo es el caso para el movimiento de engranes, el estrés de contacto de engranes aumenta en el punto de ensamble. Ahora la parte más importante en el análisis de desgaste. La relación entre la amplitud de estrés y los ciclos que puede ejecutar antes de fallar. Lo que ocurrirá es que la amplitud de estrés disminuye. Si esto es correcto, mientras la amplitud de estrés disminuye, el número de ciclos requeridos para esta tendencia más sistemáticamente. Trazaremos el número de ciclos en el eje X y la amplitud de estrés en el eje Y, ambos en escala logarítmica. Vamos a comenzar con el estrés máximo que el material puede soportar, el estrés último. Así que esto ocurrirá conforme se aumenta el estrés, incluso antes de completar un ciclo, el material se quebrará. Así que este será el punto correspondiente en la gráfica S versus N. Si se disminuye la amplitud de estrés, ejecutará un mayor número de ciclos antes de fallar. Disminuyendo el estrés aún más, es capaz de ejecutar incluso más número de ciclos. Así que esto seguirá una tendencia como se muestra, pero no para siempre. Se puede ver que después de una amplitud particular de estrés, incluso con una disminución ligera en el estrés, el número de ciclos requeridos para fallar incrementa drásticamente. Para asegurar si se tiene una amplitud de estrés debajo de este límite, el número de ciclos para hacerlo fallarse se vuelve hacia el infinito, por lo que el material nunca falla después de este límite. A este límite se le conoce como límite de durabilidad. Debajo del límite de durabilidad es seguro operar con el material. Los ingenieros siempre tratan de diseñar componentes manteniendo la amplitud de estrés debajo del límite de durabilidad. Se puede observar que el límite de durabilidad se encuentra muy por debajo del valor de estrés último. Es una buena aproximación el considerar estas dos regiones como lineales. Pero aquí tenemos un casi de reversibilidad de estrés total donde el valor medio del estrés es cero, lo que será el límite máximo de estrés para este caso, donde la reversibilidad de estrés no sucede, tiene un valor medio y amplitud. Para este propósito necesitamos utilizar algo llamado el diagrama de Goodman. En un diagrama de Goodman el valor medio del estrés sigma m se traza en el eje X, la amplitud del estrés sigma a se traza en el eje Y. Cuando el valor medio es cero, sabemos que el límite seguro de estrés es igual al límite de durabilidad de SE, refiriendo que el límite de durabilidad es SE. Cuando la amplitud del estrés es cero, es igual a la condición de carga estática, así que el límite seguro para la tensión, el estrés tensil último en la tensión es UT. Y el límite seguro de compresión, el estrés tensil último en la compresión es UC. De acuerdo al análisis de Goodman, la amplitud de estrés seguro para todos los otros casos se basa en líneas rectas conectando estos puntos, por lo que para un valor medio de estrés en particular podemos encontrar cuánto es el límite máximo de estrés seguro permitido de este diagrama, será aquí. Un análisis similar se puede llevar a cabo considerando el límite seguro de amplitud condición cero como rendimiento del material. Esto se conoce como diagrama de Soderberg. Generalmente el diagrama de Goodman es el más preferido. Muy bien, aquí mencioné unas cosas Considere interesantes. estas partes mecánicas. Decía que al bajar el número de estrés aumentar el número de ciclos. Otra cosa, m por g es igual a la fuerza también, es masa por gravedad, es igual que masa por aceleración. Otra cuestión que mencionaba es que si el alambre se dobla hacia abajo es presión positiva, si se dobla hacia arriba es presión negativa. Y pues es más práctico hacer las pruebas de manera directa, esto es por medio de deformaciones
o por medio de vibraciones o por medio de impactos o dilatación, que es deformación de los objetos. Aquí se utiliza varios factores, la ley de Hooke, el módulo de deformación de Young, y básicamente cuando se tiene una estructura lo que se quiere ver es que no tenga grietas, no tenga afectaciones de varillas. Eso sobre todo lo hacen los ingenieros civiles, y básicamente eso es lo que se basa. Hay dispositivos que miden las frecuencias y suman las frecuencias que se tienen en las vibraciones, pero eso ya es otro tema aparte. Aprender a mostrar cómo se suman y se restan las frecuencias, todo eso, vibracionales. Pero aquí lo que está mencionando es que se utilizan dos diagramas: el diagrama de durabilidad del material y el diagrama de Goodman. Y mencionó otro por ahí, el diagrama de Soderbergh. Vamos a ver el segundo video. En este video explicativo tenemos una introducción conceptual hacia las fallas por desgaste de materiales. Aquí aprenderemos sobre la fatiga de materiales en una manera de ingeniería más práctica. La fuerza de durabilidad de un material aquí es determinada por una prueba llamada prueba de haz rotatoria R.R. Moore, donde un espécimen de prueba altamente pulido se hace fallar debido a la fatiga. Mientras el espécimen rota, una carga actuando sobre el espécimen induce fluctuaciones de doblamientos de estrés. La carga en el espécimen es reducida gradualmente para que se alcance una condición donde el espécimen nunca se quiebra. La amplitud de doblamiento de estrés inducido correspondiente será el límite de durabilidad del material. Pero el límite de durabilidad obtenido será tan irreal para usos prácticos, porque en este caso se está utilizando un espécimen homogéneamente altamente pulido y de cero defectos sobre su superficie. En casos reales puede tener raspones y defectos en su superficie de metal, puede haber discontinuidades como las que se muestran. Todos estos factores harán que el espécimen falle mucho antes que el valor del límite de durabilidad ideal obtenido de la prueba R.R. Moore. Por esto el límite de durabilidad no es una propiedad del material como la fuerza de tensión o de quiebre y depende de muchos otros factores. Así que trataremos de obtener un valor realístico de límite de durabilidad incorporando todos estos parámetros. Las afectaciones de estos parámetros están representados como factores con valores menores a 1. Primero, el efecto de los raspones en la superficie del material. Los acabados de superficie pobres iniciarán microgrietas, y esto reduce el límite de durabilidad en gran medida. El factor de acabado de superficie Ka se utiliza para representar este efecto. El acabado de la superficie del material depende ampliamente en cómo se fabrica y la dureza del material. Así que podemos obtener el factor K como una función del método de fabricación y fuerza de tensión. Ahora los efectos de los defectos superficiales. Ahora, entre mayor sea la cantidad de trabajo, el área superficial aumenta. A mayor área superficial, mayores los defectos de tal superficie. Así que este factor también es conocido como factor del tamaño KB, y se puede encontrar como una función del diámetro. Ahora, un factor para mejorar la confiabilidad por diseño para fatiga KC. Las pruebas de fatiga contienen solo un 50% de confiabilidad, así que si disminuimos el límite de durabilidad aún más, podemos decir con más confiabilidad que el material no fallará. Este factor se utiliza para ese propósito para una confiabilidad especificada. Si escogemos KC como 1, entonces la fuerza de durabilidad resultante tiene solo un 50% de confiabilidad. El factor final se debe a la discontinuidad del material. La discontinuidad en el material aumenta el estrés o causa concentración de estrés. Esto reduce el valor para capturar este efecto de estrés. Poniendo todos estos efectos juntos, un valor realístico de durabilidad será como se presenta. Se muestra la amplitud de aseguramiento de estrés como S. Su estrés es completamente reversible cuando el valor promedio de estrés es 0, y para el caso que se muestra tenemos que utilizar un diagrama de Goodman, pero en la práctica sucede que el diagrama de Goodman se desvía demasiado cuando la amplitud del estrés se aproxima a 0, casi tiende a medir el valor emergente del estrés, así que sería lógico modificar el diagrama de Goodman conectando los valores emergentes de estrés en la abscisa y ordenada como se muestra en la gráfica hasta la línea de intersección emergente que se sigue, y después de la línea de Goodman que se sigue. Esto se conoce como diagrama de Goodman modificado. Gracias por ver el video. Muy bien, en el primer video mencionaba la rueda de una llanta, un disco de un tren. Empieza en un punto y termina en el mismo. Dice que el estrés se considera 0 a fin de cuentas, ¿no? Aquí habla de una onda que si se tiene en el centro, ahora sí que también mencionaba en el primer video, se tiene en el centro el valor de inicial que es 0.
va la presión positiva, luego la presión negativa, pero como regresa al mismo punto, se considera un estrés reversible. Otra cuestión también es que muchos ingenieros civiles lo que hacen es que pueden llegar a utilizar la constante de deformación cuando sufre un desgaste de un material, genera calor, entonces eso es energía. Entonces la energía puede que no dañe la estructura, pero sí haga deformaciones en la superficie, y eso es importante. Utilizan hasta estas cámaras térmicas y todo eso para ver así que el calor cuando va el peso encima en una varilla o en una estructura metálica. Vamos a ver qué es lo que dice el quiz. Dice: cuando el valor medio del estrés es 0, este puede ser irreversible, reversible o continuo. Pues es cuando el valor está en medio, que hay una presión positiva o una negativa, pues es reversible. En caso de que la tensión fuera mayor, sería irreversible, sería A, pero la respuesta es la B, reversible. Luego tenemos el tipo de diagrama preferente para estimar el desgaste de materiales. Tenemos el diagrama de Soderberg, diagrama de barras y diagrama de Goodman. El que necesitamos es, el más práctico es el de Goodman, porque utiliza las cuestiones físicas de estructurales, y el de Soderberg utiliza lo que es ahora sí que la resistencia del material. Es donde el segundo video donde habla de las constantes de grietas, deformaciones, todas las constantes que mencionaba ahí. Entonces es más práctico utilizar el diagrama de Goodman, aunque se puede, hay casos donde es mejor utilizar el de Soderberg cuando se quiere ser muy preciso en un diseño, ¿no? Pero el de Goodman es mucho más práctico de realizar. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la siguiente. Cuando el estrés disminuye el número de ciclos, cuando el estrés disminuye, el número de ciclos que resiste el material disminuye, es el mismo o aumenta. El número de ciclos aumenta porque pues hay menos estrés. Ahora, el diagrama de Goodman se desvía demasiado cuando la amplitud del estrés se aproxima a 0. Esto es cuando son cálculos de estrés muy pequeños, por lo que es preferible utilizar un diagrama de Goodman modificado, un diagrama de Soderberg o un diagrama de fluctuación del estrés. Es un diagrama de Goodman modificado, porque era lo que mencionaba el video, que hay que hacer continua la línea. Vamos a ver, ejercicio. Un puente automovilístico tiene un límite de carga de 1150 newtons para colapsar. Se hicieron mediciones de frecuencias vibracionales pasando diversas cargas por el puente. Primero con un peso similar al transporte de 1100 newtons, después con una carga de 550 newtons, posteriormente con 310 newtons y continuamente con 210 newtons. Los resultados se muestran en las siguientes pruebas. Primero, para empezar, a 1150 newtons el puente colapsa, ¿no? Entonces tenemos la siguiente prueba, que fueron, aquí tenemos que subió el puente de 1100 newtons, luego bajó, luego subió el puente 1100 newtons, luego bajó y ya empezó a fallar. Entonces dice posible colapso. Las presiones negativas no se toman en cuenta, solo las positivas. Bueno, aquí es la tensión del peso sobre la superficie, y alcanzó 2 ciclos. El material empezó a fallar. Aquí fueron 3 y posible colapso. Aquí fueron de 550 newtons el peso, fue un peso menor. Acá fueron 310 newtons y alcanzó 6. Acá fueron 210 newtons y alcanzó 12. Pero sin embargo aquí ya no falló. ¿Qué quiere decir? Que siguieron pasando ahora sí que objetos de 310 newtons y no se dañó la estructura. Entonces continuamos, y mucho menos en 210. No hubo fallo. Dice el ejercicio: elabore la gráfica de límite de durabilidad y elabore el diagrama de Goodman. Diagrama de límite de durabilidad, se ponen los newtons contra los ciclos, pero para ser más precisos, como la naturaleza muchas cosas son circulares o tienden a tener curvatura, se utiliza el logaritmo para encontrar una respuesta más acercada a lo que es la realidad del diseño. Entonces es importante sacar los logaritmos de los newtons y los logaritmos de los ciclos. Y encontré ahora sí que el diagrama de Goodman. El diagrama de Goodman, el video aparecía en parte negativa, parte positiva. Pues aquí solo vamos a considerar la parte positiva, que es el estrés último. No va a ser el de 1150, porque a 1150 no hay puente, este colapsa. Entonces va a ser de 1100. Y el límite de durabilidad es el que vamos a encontrar con la gráfica anterior, que es la de la gráfica de durabilidad. Entonces aquí se va a poner el resultado que nos dé. El resultado que nos dé se va a poner en esta parte de aquí. Vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a ver aquí. Bueno, ahí tenemos la primera prueba. Posible colapso. Ahí falló a los 2 ciclos.
la segunda prueba, la tercera prueba no falló, que fueron 6 ciclos, y la última prueba tampoco falló, que fueron 12 ciclos. Todo esto considerado como referencia a un tiempo de 12 segundos. Si se fijan, todo dice aquí 12. Dice 12 segundos N2 y dice 12 segundos N3, 12 segundos N6, 12 segundos N12, 12 segundos. Vamos a ver la gráfica de límite de durabilidad, que es la primera, el inciso A. Tenemos los newtons contra los ciclos, pero aquí el ciclo es 0. Sin embargo, si le sacamos el logaritmo se convierte en 1. ¿Por qué? Porque dice que en 1150 newtons ya empezó el peso, aunque no resiste el puente. Ahí ya tenemos que empezar a hacer, ahora sí, a considerar que como si fuera el 0. O sea, aquí dice 1 porque es el logaritmo de 0 es 1. O sea, quiere decir que ya empezamos, aunque el peso sea 0, porque no podemos ponerle los 1150 newtons, ya desde ahí comienza la prueba. Y vamos con el primer test, la primera prueba que se hizo es de 1100. El logaritmo de 1100 es 3, aquí está, a los 2 ciclos, que es 0.30. Y luego tenemos 550, es 2.90 el logaritmo, a los logaritmo de 3 ciclos a los 0.47. Luego tenemos el límite ese, el de 310, que es la tercera prueba que se hizo. El logaritmo es 2.49 a los 0.77, que fueron los 6 ciclos, ese logaritmo. Posteriormente hicimos una de 210, que fue el logaritmo de 210 es 230. A los 12 ciclos el logaritmo es 1.07, que está aquí. Entonces, en estos dos puntos ya podemos ver que la curva, bueno, la gráfica empezó a ser continua. Entonces, si seguimos haciendo más pruebas, los puntos nos van a dar consecutivos aquí. Quiere decir que todo este es el área segura de operabilidad. El límite de durabilidad es donde ya no falló la prueba, y es de 2.49. Fueron a los 310 newtons. Aquí es donde ya no falló la estructura. Ese vamos a poner ahora para la gráfica del diagrama de Goodman. Aquí ponemos el 310, graficamos de 0 a 310 newtons y se va a considerar estrés seguro, pero ahorita vamos a ver cuál es el estrés seguro. Y de 0 a 1100, que es la estructura máxima que soporta el puente. Entonces, aunque sea el estrés seguro, de acuerdo con Goodman, necesitamos encontrar ese estrés seguro y buscarlo en el eje de las X. O sea, aunque esté en Y, lo buscamos en las X, lo ponemos y relacionamos la X a la línea que une los puntos y nos da la respuesta en Y. ¿Qué quiere decir? Que vamos tratando de mejorar ahora sí que el peso más óptimo que soporta el diseño del puente. Tenemos el valor inicial, que es 310 en 0, y tenemos el valor final, que es 1100 es 0 en 1100, y tenemos el punto medio, que es el que buscamos. Tenemos el valor de X. Entonces tenemos los valores iniciales. El inicial, X es 0 y Y es 310, aquí está. El intermedio, X es 310 y Y no lo conocemos, es el que vamos a buscar. Y tenemos acá a 1100 en X, y 0 en Y. Entonces es el final. Esto es lo que queremos. ¿Cuánto vale el valor intermedio, la coordenada Y? Utilizamos la fórmula de interpolación, nomás sustituimos los datos. Esta fórmula es muy útil cuando tienes conoces dos puntos y conoces un dato del punto medio. O sea, conoces tres coordenadas. Conoces la primera coordenada, la última coordenada y un dato de la coordenada media. Si conoces X, puedes conocer Y. Si conoces Y, puedes conocer X. Entonces, aplicando la fórmula de interpolación, la respuesta es estrés seguro 222.63 newtons. ¿Qué quiere decir? Que aunque el puente decía que su resistencia era de 310 newtons, de acuerdo con Goodman, hay que escoger un peso menor, que es 222.63 newtons. Y esto es en cuestión de su gráfica. Habría que ver quién fue Goodman, por qué hizo el diseño, por qué decidió el diseño en esas consideraciones. Y es una aproximación práctica porque garantiza que ahora sí que la operabilidad o la resistencia de la infraestructura de la que está hecha, ahora sí que el desgaste en el material. Y pues eso es todo. Aquí vamos a ver un
Pequeño equilibrio. A las referencias fue Ron Larson, Robert Hostler, Bruce Edwards, editorial McGraw-Hill, octava edición. Las páginas consultadas 480, 496 y 1009, año 2006. En Wikipedia consultado, ¿qué es el momento? Ahí se buscó y ahí está un equilibrio, un objeto de juguete en un punto de equilibrio. Gracias, es todo.